Entonces, ¿para qué se necesita calcio? Despolarización. Cuando vean calcio siempre tienen que relacionar a vesículas. Las vesículas que tienen microfilamentos, esos microfilamentos necesitan siempre calcio para mover. Entonces, cuando no hay calcio, no hay ese movimiento de microvesículas, vesículas que tienen neurotransmisores. En este caso no se libera ¿qué cosa? Glutamato. Entonces, al inhibir el flujo de entrada de calcio del extra-intra, va a inhibir, o sea, ya no se va a mover esta vesícula sináptica que contiene glutamato. Entonces, no se va a liberar glutamato, ¿no? Entonces, va a haber una disminución de la liberación de glutamato, ¿no? ¿Y el glutamato qué cosa es? Es un neurotransmisor excitatorio, ¿ya? Excitatorio. Entonces, el receptor opioide disminuye el nivel de glutamato, que es en este caso una disminución del receptor excitatorio. Pero miren el glutamato, ¿qué hace? Además, miren, además los receptores opioides, ¿no? Aumentan el flujo de salida de potasio, ¿no? ¿Qué es? El potasio está en el intra o en el extra. Intra. Entonces, si aumenta la salida de potasio del intra al extra, ¿qué va a pasar? ¿Se va a hacer más negativo o más positivo el intracelular? Negativo. Más positivo. Más negativo. Más negativo, porque está saliendo, ¿cierto? Entonces va a tener el intracelular carga negativa. Eso produce. Y va a bloquear también va a bloquear la transmisión del impulso nervioso, en este caso el impulso del dolor. ¿Ya? Listo. Ahí también, ahí están los receptores. Hay varios cuadros de los receptores, ¿no? Miren, son específicos, miren cada uno. Ahí están los receptores mu, que son los más conocidos. Los más estudiados, los más conocidos de los receptores opioides son los receptores mu. También están los receptores K y los receptores delta. Esos tres son los más importantes. Hay otros más, como 5. Pero los receptores mu, K y delta son los más conocidos. Y miren el efecto. ¿No? Si yo estimulo el receptor mu, ¿qué produzco? Analgesia. Analgesia. Yo voy a actuar sobre el receptor mu, ¿no? Y el receptor mu va a producir analgesia. ¿Cómo produce la analgesia? Uno, inhibiendo la entrada de calcio al intracelular e inhibiendo o disminuyendo la liberación de glutamato. Y lo otro, acá, ¿qué hace? Estimulando las neuronas inhibitorias del dolor. No, a ese nivel de los opioides, ¿ya? Entonces miren el receptor mu. Entonces si les pregunto sobre qué receptor opioide, ¿no? Tú el fentanilo, por ejemplo, sobre todo para producir analgesia, receptor mu, ¿no? Pero no solo eso, también como los receptores mu están a nivel central, no solo producen analgesia, sino que pueden producir depresión respiratoria. Depresión, claro, respiratoria, ¿no? Por ejemplo, si una paciente te viene con depresión respiratoria marcada y le quieres calmar el dolor con fentanilo, lo vas a matar. Va a ser que haga apnea y puede ser paro respiratorio. Entonces, con cuidado. Pero también produce un poco de estreñimiento. ¿Por qué produce estreñimiento? Porque también hay receptores mu a nivel del tracto gastrointestinal. ¿Qué va a producir el receptor mu en el tracto gastrointestinal? Va a producir disminución de la motilidad intestinal. Otro ejemplo para que se dé cuenta. Por ejemplo, en UCI, los pacientes a veces no hacen deposiciones. Esos pacientes que han estado sedados en el COVID, han estado 14 días con midazolam, fentanilo, no hacían deposiciones. ¿Por qué? Porque hay receptores mu en el tracto gastrointestinal y el fentanilo inhibe el peristaltismo intestinal. Entonces, ¿qué producía? Estreñimiento. ¿No? Es un efecto, ¿no? Estreñimiento. O sea, aparte que producía, claro, les calmaba el dolor, porque lógicamente un paciente con tubo, pues si no le pones analgésico así, tipo opioide, pues va a estar incómodo. Un tubo que tengas pues, buen tiempo, duele, ¿no? Pero producía pues estreñimiento, producía delirio, abstinencia, etc. Dependencia, se usa mucho. La psicosis de la UCI se llama eso, ¿no? El paciente que despierta loco, ¿no? Ya, euforia, sedación, aunque la sedación no es comparada con el midazolam, por ejemplo, la sedación es
menos potente comparado con un negro, pero también se usa como sedante, ¿no? Pero no es su efecto principal, por si acaso, ¿ya? Es más analgésico. Cuando hay casos de intoxicación, ¿qué va a producir el fentanilo? ¿Cómo sabías que hay un paciente que intoxicado con fentanilo? Por ejemplo, en Estados Unidos que se ve bastante. Miosis. El paciente va a venir con miosis, ¿no? Y casi haciendo depresión respiratoria o apnea, ¿no? En apnea y con miosis, ¿no? Entonces, eso es producto de la estimulación del receptor mu, ¿no? El K también produce un poco de analgesia, aumenta la diuresis, sedación, miosis, disforia, ¿ya? Y el delta, en este caso analgesia supraespinal y espinal, este efecto del delta se usa bastante en anestesiología, ¿ya? Entonces, miren, esos son los receptores. ¿Dónde está el receptor, doctor? El receptor mu, K, aquí está. Aquí está este. Puede ser el receptor mu, puede ser el receptor K o D, dependiendo. Y todos esos receptores no están solo distribuidos en el sistema nervioso, puede haber en el tracto gastrointestinal también, ¿ya? Por eso es que disminuye, incluso en el sistema respiratorio. ¿Por qué la morfina produce broncorrea? ¿Por qué la morfina también tiene esos receptores? Ya no son mu, sino son receptores M de morfina en el sistema respiratorio y va a producir broncorrea. O sea, bastante producción de moco y también en salivación. No malo de la cosa. ¿Ya? Igual para que se acuerden, por ejemplo, había un paciente que le dolía mucho, ¿no? Ya no le puedes reiniciar fentanilo porque hacen tolerancia y dependencia. Entonces, bajamos un poco a morfina. Entonces, y estaba recibiendo 3 días de morfina, puede ser endovenoso subcutáneo y empezó a tener bastante secreción, ¿no? Y como no controlaba su tos, se aspiraba. Entonces, es lo malo de la morfina, bastante broncorrea. Si es una UCI, por ejemplo, ahí la licenciada le puede aspirar, puedes usar morfina. Pero en piso es un poco complicado porque hay pues ahí pueden ganar 15 pacientes, un poquito difícil. ¿Ya? Ahí están los receptores opioides, ya hemos hablado, ¿no? Ahí está lo mismo, ¿no? Lo mismo acá agregan pero los más conocidos son el K, el mu y el D. Y sobre todo el mu, es el más importante, no es responsable de la analgesia. Pero miren, acá en la pupila, el receptor mu, contracción, miosis, recuerden, ¿no? Estreñimiento, euforia, ¿no? Un poco de sedación. Entonces, digamos, si les pregunto, mencionen 5 efectos de los analgésicos opioides, ¿qué pondrán? A través del receptor mu, por ejemplo. Analgesia, ¿no? Un poco de sedación, depresión respiratoria. Depresión respiratoria, ¿qué más? Estreñimiento. Estreñimiento, ¿qué más? Euforia. Miosis. Euforia. ¿No? Eso es facilito, ¿no? Ahí está, miren, el mu, el delta y el K, ¿no? Ahí está la estructura, ¿no? Vamos a mencionarla nomás, pero miren, otro analgésico opioide bastante usado es la oxicodona. La oxicodona se usa bastante en pacientes oncológicos. Ustedes saben que uno de los dolores más fuertes es el dolor oncológico, ¿no es cierto? Ustedes usan buprenorfina, morfina en parches, buprenorfina en parches, oxicodona. Ya como manejo paliativo del dolor está fentanilo, morfina, ¿ya? ¿Listo? Hidromorfona, heroína, ya no se usa, ¿no? Se usa morfina. ¿Ya? ¿Tramadol qué haces? Aineno. Es un analgésico opioide, tramadol, no se olvide. Tramadol. No, miren toda esta analgésicos opioides, digamos, análogos de la morfina, todos estos. Codeína, hidromorfina, morfina, buprenorfina. Esta buprenorfina es bastante usado en parches de buprenorfina y en tratamiento oncológico, ¿ya? Hay otros derivados fenilpridínicos, ¿no? Ahí está. El fentanilo, por ejemplo, que más usado, fentanilo, harto usado en la pandemia. Análogos de la metadona, ¿no? La metadona y otros como el tramadol, que es un opioide débil a moderado, el tramadol, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros usamos fentanilo, claro, o sea, en la especialidad de UCI, de medicina intensiva, el fentanilo es un analgésico de uso común, muy común, o sea, todos los días lo usamos, ¿no? Cambio en piso, como que a veces escuchan fentanilo y se asustan, ¿no? Entonces, nosotros en la UCI es muy usado, entonces,
Cuando bajamos de, digamos, ya lo queremos despertar, ya hay que retirar midazolam, hay que retirar fentanilo, traslapamos a tramadol, ¿no? O si le está doliendo mucho, traslapamos de fentanilo a morfina. De morfina unos 2 días, traslapamos a tramadol. Y finalmente el paciente generalmente se queda con tramadol más paracetamol. Así manejo, ¿ya? No hay ketoprofeno. También a veces dejamos tramadol más metamizol, ¿ya? Pero la cuestión es tratar de dejar el fentanilo, porque mucho delirio, mucha abstinencia. El fentanilo es para la etapa aguda. ¿Qué significa agudo? Si el paciente tú no has resuelto el cuadro agudo en la UCI en 24 o 48 horas, lo más probable es que ese paciente, si no has resuelto, va a fallecer, ¿no? Por eso más o menos hay un tiempo de 1 día, 2 días para manejar el cuadro agudo, incluso horas algunos dicen, ¿no? Si no resuelve el cuadro agudo en 4 horas, 6 horas, no, ese paciente va a decir, tienes que manejarlo rápido. Entonces ahí se usa fentanilo, ¿no? Ya después se desteta, se pasa a morfina, se escala a tramadol y bueno, finalmente hay o tramadol más, ¿ya? O paracetamol, ¿listo? Hay también clasificación agonistas puros, ¿no? ¿Agonistas puros de qué? De los receptores agonistas puros, o sea, ¿no? Entonces miren, opioides menores, ¿no? Pregunta del MIT, codeína. Si me preguntan de la codeína, entonces es un opioide menor agonista puro. Pregunta del MIT. No tramadol, o el más usado, tramadol, no se olviden, ¿no? Opioides mayores, morfina, heroína, fentanilo, meperidina, ¿ya? Entonces ponga usted 4 ejemplos de opioides mayores, morfina, hidromorfina, ¿no? Fentanilo, meperidina, ¿ya? Hay otros, miren, estos agonistas puros se refieren justamente a los analgésicos opioides, ¿no? Pero en esa clasificación ponen pues agonistas puros de los receptores opioides y antagonistas de los receptores opioides. Otra pregunta de examen. ¿Antídoto del fentanilo? Naloxona o naltrexona. ¿Ya? También para que se acuerden, hace poquito, hace más de 2 años creo, ¿no? En la anestesiología pusieron fentanilo, una pacientita que íbamos a operar, ¿no? Y ha hecho una reacción alérgica severa al fentanilo, miocarditis, shock, cualquier cosa. Entonces, en ese momento, ese ratito, lo antes no tienes que poner el antagonista, en este caso no es el antídoto, pero es el antagonista de los receptores de mu, en este caso, el naloxona. A ver, por ejemplo, si ya te he puesto fentanilo y ya está haciendo una reacción alérgica severa, ya el fentanilo se ha unido a sus receptores y ha producido un efecto, ¿no es cierto? ¿Con la naloxona vas a disminuir ese efecto? No vas a, porque ya ha hecho el efecto. Lo que vas a hacer es que todavía el fentanilo que está circulando en la sangre se vuelva a unir a su receptor. Eso vas a hacer, o sea, vas a evitar que no haga más daño, pero ya el efecto se ha visto. Y muchas veces es mortal, a pesar de que se le pone la naloxona. Pues mira, pregunta de examen también, ¿no? Antídoto de los analgésicos opioides, como el fentanilo, por ejemplo. Naloxona, naltrexona. Pregunta de mí. Hay opioides menores, opioides mayores. Opioides mayores, el ejemplo clásico es fentanilo y morfina. Opioide menor, el ejemplo clásico, por ejemplo, es codeína y tramadol. ¿Ya? Ahí está lo mismo, miren, propiedades, ahí tenemos actividades, más de lo que hemos hablado. Miren, acá en este libro clasifican, miren, analgésicos narcóticos. Cuando hablamos de narcótico, hablamos de eso, miren. Aquellos que producen los narcóticos producen un poquito de sueño, somnolencia y dependencia. Eso se llama narcótico, ¿ya? Entonces, analgésicos narcóticos son la mayoría de los analgésicos ópicos. Los narcóticos, morfina, fentanilo, meperidina, sulfentanilo. No todos los ópicos son narcóticos, ¿no? ¿Ya? Hay también antitusígenos. También puedes especificar antitusígenos opiáceos y no opiáceos. Mira, el opiáceo, ¿cuál es? Codeína. Bastante codeína. La codeína.
La codeína también lo puedes usar para la tos, sí, pero más se usa para el tratamiento de la tos en pacientes con tuberculosis. ¿Ya? Usted sabe que el paciente con tuberculosis, ¿cómo tose? Tose como y está botando. Si es una la T de miliar, por ejemplo, no sé, la T de miliar no se llama, ¿no? Tose. La T de parenquimal, sí, ¿no? Sí. Tose. ¿Qué más hay cuando tose? Sangre. Hemoptisis. Entonces, puede haber incluso una hemoptisis severa, ¿no? Entonces, para que no tosa, codeína, ¿no? Les dan codeína a los pacientes con codeína, ¿no? ¿Puede haber hemoptisis en neumonía o no? ¿Sí o no? Sí. Claro, sí. Neumonía también produce hemoptisis, ¿no? Entonces, con sangre no solamente estéril, es neumonía, procesos oncológicos, cáncer, todo, cualquier cosa. Entonces, para evitar eso, sobre todo se codeína. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si tiene un paciente oncológico con mucho dolor y está vomitando, ¿qué le ponen? Vomitando. Si le ponen por vía oral, no, está estimado por vía oral, ¿no? Tendría que ser por vía endovenosa o en parche. Entonces, en parche para el dolor, parches de buprenorfina o parches de codeína también hay. Buprenorfina es el más usado, ¿ya? Entonces acá, los opioides, codeína. Ya está. ¿Y qué más les he dicho que usan bastante en los niños? Dextrometorfano. Por eso algunos pediatras están en contra pues, del dextrometorfano, o sea, no usar antitusígenos porque en el niño lo normal es que tosa, ¿no? O sea, el niño dicen que no es un adulto pequeño, el niño es un niño, es diferente, el adulto es diferente, ¿ya? Pues dextrometorfano también, son antitusígenos opiáceos, y no opiáceos los otros, ¿no? Pues acá lo que me interesa son los antitusígenos opiáceos. Pongo dos ejemplos de antitusígenos opiáceos, ya está, codeína y dextrometorfano, ¿ya? Ahí está, miren, otra vez, miren, antagonistas, agonistas de los receptores mu. Los agonistas de los receptores mu clásicamente son los analgésicos opioides, pues. Porque el antagonista de los receptores mu es el antídoto de los analgésicos opioides. Entonces, en este caso, el antídoto, ¿quién es? La naloxone. Son preguntas de examen, ¿ah? Siempre viene, pregunta, antídoto del Analgésicos opioides. ¿Ah? ¿De analgésicos opioides? Ya, por ejemplo, el antídoto del paracetamol. N-acetil. Claro, pero generalmente viene en N-acetil. Antídoto del fentanilo, del opioide. Es una pregunta clásica. Y miren, el MIR viene, ¿no? Viene, esas cositas vienen. Opioides, agonistas. Codeína, morfina. Opioides mayores, menores. Mecanismo de acción, hemos visto el mecanismo de acción. El mecanismo de acción es complejo, mira, hay harta letra. O sea, ya es el sentido. ¿Actúa a qué nivel los opioides? Se unen a los receptores de opioides. ¿Qué receptores de opioides tenemos? Mu, K, delta. Mu, K y delta. Sobre todo al receptor mu. ¿Ya está? Ese es el efecto del receptor, ¿no? Entonces, si se une al receptor mu, va a producir todo esto. Analgesia potente, central, para el dolor visceral intenso, ¿no? Va a producir un poco de presión respiratoria, estreñimiento, ¿no? Sedación, euforia. ¿Por qué produce euforia? O sea, ¿por qué produce síndrome de abstinencia, dependencia? Ahí está. El culpable, el receptor mu. ¿Ya? Varios libros mencionan que hay una modificación conformacional de los receptores en la dependencia y en la abstinencia. Cuando uno lee, no hay una explicación así bien clara que te diga lo absoluto, dicen, ¿no? Que aparente o probablemente en la tolerancia, en la dependencia, en la abstinencia, hay una modificación conformacional de los receptores opioides tipo mu, ¿no? Y esa o sea, alteración conformacional de la estructura del receptor mu puede producir que no se una adecuadamente, ¿no? O puede ser que haya resistencia, puede ser, o sea, muchas cosas por alteración del receptor, ¿no? Por eso produce todo ese proceso de euforia, ¿no? Por eso de abstinencia, ¿no? Hay sedación. ¿Alguien sabe cuántos receptores de opioides tendrá? ¿Tú sabes cuántos receptores de opioides tienes? Nadie. O sea, nadie sabe. De repente uno, no, ¿verdad? Los jóvenes, por ejemplo, es increíble, o sea,
cuando uno pone, por ejemplo, hay jóvenes que tú les pones pues, 6 ampollas de midazolam y nada, siguen despiertos, ¿no? Entonces, eso es a nivel de, ¿no? Doctor. Entonces, en conclusión, actúa a nivel de sectores opioides, sobre todo el sector mu, ¿cierto? Que va a producir analgesia, un poco de sedación, ¿no? Un poco incluso de delirio, ¿no? Ahí es lo mismo, ¿no? ¿Qué hacía el receptor mu? El receptor de opioide inhibe la entrada de calcio y glutamato, que es uno de los excitatorios en la vía del dolor. ¿Ya? Es lo mismo, hay varios gráficos. Ya, miren, ahí están. Acciones agonistas, miren, ¿no? Del receptor mu, sobre todo, analgesia, ¿no? Acá, depresión respiratoria, estreñimiento, ¿no? Acá, delta, también analgesia, pero débil, ¿no? Por eso, sobre todo, el mu, ¿ya? El K, también analgesia débil, miren, efecto alucinógeno y catatónico. Nos pueden producir catatonías, ¿qué es? ¿Ah? Son un poco, catatónico viene del tono, pues, o sea, una tonicidad un poco marcada, ¿no? Una rigidez, por eso el movimiento catatónico, ¿no? Entonces, hay varios, han visto, hay varios receptores, pero esos tres son los principales, el mu, el K y el D, ¿ya? Con diferentes acciones, ¿no? Ahí está, este es el argentino, que está acá, ¿no? Hay subtipos, y miren, ¿en dónde hay todos esos receptores? Vamos por regiones. Por ejemplo, el receptor del mu, ¿dónde hay? En el tálamo, en la amígdala, en el caudal, en la sustancia gris, ganglios de la raíz dorsal, médula, en el hipocampo, ¿no? Por eso producen esto, ¿no? Dependencia, delirio. ¿El K dónde está? Corteza. En la sustancia negra, caudal optamen, amígdala, en el hipotálamo, ¿no? Y el delta también, casi lo mismo, ¿no? En el mesencéfalo, en médula espinal. Entonces, aparte, ¿dónde están? El tracto gastrointestinal. ¿Ya? Miren, ahí está la presión periférica de los sectores opioides. ¿Dónde va a estar el aparato digestivo? Pulmón. ¿Es? Pulmón. Broncorrea. ¿Y qué más produce? El fentanilo, ¿hacemos una que produce? Hay una que por la depresión rápida de fentanilo. Digamos, si tú cargas una ampolla de fentanilo viene de 50 microgramos. Se viene 50 microgramos por mililitro por 10 mililitros. Entonces, ¿cuántos microgramos va a venir? 500 microgramos, claro. Si 50 microgramos por mililitro por 10 mililitros son 500 microgramos. Cada ampolla, 500 microgramos. Entonces, si tú cargas, viene de 10 mililitros. O sea, en 10 mililitros viene 500 microgramos. ¿Cuánto necesitas para analgesia? Por ejemplo, para sala de operaciones para inducción de la anestesia, solo 2 microgramos, más o menos. ¿Cuántos cc sería? Poquito, ¿no? Lo diluyen, ¿no? Claro, muy pocos. 2 ¿Ya? microgramos. Pues digamos que necesitas 2 cc, digamos 2 cc de fentanilo. Si tú le pasas esos 2 cc de fentanilo en menos de 60 segundos, ¿sí? Vas a producir el efecto famosísimo que es el tórax leñoso. ¿Qué significa tórax leñoso? O sea, todo el tórax y la presión cervical se vuelven tan líquidos que no vas a poder intubar. Ese paciente se muere, ¿ya? Entonces, el tórax leñoso lo produce el fentanilo por su administración rápida. Por eso, el anestesiólogo tiene que cargar el fentanilo y poner lentito. Incluso los diluyen en 10, lentito, otra vez los diluyen en 10, lentito, lentito. Y el paciente, ¿qué produce el fentanilo? Un poquito de sedación. Y además es un analgésico potente. O sea, ya les hacen su rinoplastía, les hacen sus bichectomías, ¿no? Todas sus cirugías, ¿no? Aparte le ponen una anestesia local, o sea, le infiltran con lidocaína, más un poquito de sedación y analgesia por como el opioide, más la infiltración, ya está, no se puede trabajar,
¿no? Lo malo es que 11. puede producir reacción alérgica también. No sabemos, ¿no? En realidad es un riesgo todo proceso. Ustedes saben que en medicina no hay riesgo cero, ¿no es cierto? Hay riesgo 1, 2, 3 y 4. ¿no? Eso hay que instruirlo. Riesgo 1, 2, 3 y 4. ¿Y qué es el riesgo? Probabilidad de morir. En pocas palabras, probabilidad de hacer paro cardíaco. Riesgo 1, probabilidad de hacer paro cardíaco 1. Riesgo 1, ¿cuánto es? Bajito. Es bajito. Es menos de 0.05%. O sea, de cada digamos, 10.000 pacientes, uno puede hacer paro. Es bajito. Pero a ver, que te toque a ver. ¿No? El riesgo 2, también bajito, menos del 1%. El riesgo 3 ya es 2%. El riesgo 4 también es bajo, no llega ni al 5%. Pero el 5% ya, pues, 5 de 100 es alto. Claro. ¿Qué opinas? ¿5 de 100 es alto? Claro. 1 de 100 también es alto, ¿no? Pero es un riesgo, ¿no? Doctor. ¿Ya es hora? No. Doctor, ¿le pido permiso, por favor? Sí. Entonces, miren, los receptores de opioides están linfocitos, aparato de pulmón, ¿no? Puede producir en el pulmón broncorrea y broncoconstricción. Por eso hay infeccionabilidad. En el riñón, de alguna manera, podría producir falla renal, pero en dosis muy altas. ¿Ya? Listo. Farmacocinética, ya tenemos el tiempo de vida, lo vamos a ver después. ¿Ya? Miren, semivida. La semivida, vamos a comparar fentanilo para nosotros, pero en el primer mundo están usando remifentanilo, ¿ya? Que es, digamos, es mejor que el fentanilo porque tiene una mayor duración en la perfusión. Miren, el fentanilo se va rápido, de cambio, el remifentanilo dura más, ¿no? Comparado fentanilo con remifentanilo tiene menos efectos colaterales, ¿ya? Y se está usando bastante en anestesiología el remifentanilo, ¿ya? Miren, abstinencia a los opioides, ¿qué se ha dicho? Abstinencia, ¿no? Uno es tolerancia, la tolerancia que me genera dependencia, y la dependencia que me genera Abstinencia. la dependencia, como dependo de ese medicamento, o sea, quiero, me genera, o sea, como quiero y no me dan, el cuerpo empieza a dar temblores, delirio, agitación psicomotriz, produce abstinencia, ¿ya? Entonces, miren la abstinencia de los opioides, eso se da no en la etapa aguda, sino en el tiempo, ¿no? Ahora, pero en UCI, por ejemplo, se han usado endovenoso alto fentanilo, 50 millones harto, pues, ¿no? A los 14 días ya hacen abstinencia, ¿no? Delirios, ¿ya? Síntomas, ¿no? Miren, diaforesis, erección, taquicardia, ¿no? Taquicardia, sudoración, hipertensión arterial, ¿no? Bostezos, fiebre, diarreas, vómitos, diaforesis, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la UCI el paciente que tenía delirio, que tenía abstinencia a los opioides, tenía delirio, agitación psicomotriz, sudoración, taquicardia, ¿no? A veces dilatación pupilar, ¿no? Fiebre. Entonces, a veces, por ejemplo, por eso el examen, o sea, integral es importante. Por ejemplo, si solo ves fiebre, ¿qué pensarías? Infección. ¿No es cierto? Es lo primero que uno piensa. Pero si estás en un contexto de un paciente que recibió fentanilo, su PCR está normal, su procrastinación está normal, son cultivos negativos, y está haciendo fiebre y ha estado mucho tiempo con fentanilo, probablemente sea síndrome de abstinencia. Lo demás, a ver, si ves diarreas, ¿qué vas a pensar primero? Solo diarreas. También produce infecciosos, la comida la he hecho mal, no. Entonces puede haber un síndrome de abstinencia. Taquicardia e hipertensión. A ver, si ven taquicardia e hipertensión, ¿qué pensarían? Tienen que contextualizar. Si ven un paciente de taquicardia e hipertenso, o es dolor o es abstinencia. ¿Ya? ¿Por dolor también hace taquicardia o no? Claro. A ver, por eso alguna vez, en la UCI, por ejemplo, hay un paciente con bradicardia sinusal, o sea, bradicardia menos de 50, ¿no es cierto? 40 de frecuencia cardíaca. Está muy bajo, doctor. Ya pellizcale, pues. Pellizca así. La taquicardia también es por dolor. También puede ser por abstinencia. ¿Ya? Listo. Miren,
grados de tolerancia que pueden desarrollar en algunos de los efectos de los opioides. Miren, cuando hay un grado de tolerancia alto, puede producir confusión mental, ¿no? Lo que se ve en UCI, ¿no? Confusión mental, delirio, ¿no? Incluso supresión de la tos. Por eso no es bueno el opioide. O sea, dentro del programa de desintoxicación de la UCI es cada vez desescalar, menos opioides, menos benzodiazepina, menos opioides, menos benzodiazepina, para evitar estos efectos. Miren, moderado un poco de bradicardia y mínimo nivel de miosis, nivel de confusión, ¿no? Ese es el síntoma de abstinencia, ¿no? Bueno, las dosis, ya vamos a ver después las dosis, la parte práctica. Miren, la conversión, así como había conversión en los corticoides, recuerden, tantos gramos de miligramos de dexametasona equivale a tantos gramos de miligramos de hidrocortisona, buscando su efecto, ¿cierto? Miren acá, a ver, comparemos morfina y fentanilo, no sé si estará. A ver, morfina, digamos, en parenteral nomás, 10 miligramos, ya. Fentanilo, 0.1 miligramos, o sea, 10 miligramos equivalen a ¿cuánto? 0.1 miligramos de fentanilo. ¿Cuántas veces tienes que multiplicar 0.1 para que te dé 10? 10. 100, pues. 100. Entonces, morfina, ¿no? 100 tienes que multiplicar, ¿no es cierto? 100 veces. Entonces, ya pues, o sea, la dosis de morfina comparada con la dosis de fentanilo, después la dosis de fentanilo es ínfimo, poquitito, ¿no? 0.1 miligramo. Ya, 10 miligramos, a ver, la ampolla de morfina viene de, bueno, la ampolla de fentanilo viene de 10 mililitros y viene, ¿cuántos microgramos les he dicho? 50 microgramos por mililitro por 10 mililitros, o sea, viene 500 microgramos por cada ampolla de 10 mililitros. 0.1 microgramos, ¿cuánto será? En mililitros. ¿Saben? Pues, 500 miligramos hay en 10 mililitros. En 0.1 mililitros, perdón, 0.1 miligramos, ¿cuál será? Era de 3. O sea, 500 microgramos equivalen a 10 mililitros. 0.002. No, aunque es microgramos, tienes que transformar a miligramos, ¿no? Entonces, microgramos 10 a la cual. Matemáticas, ¿no? Microgramos es 10 a la menos 6, ¿no? Microgramos. 16 micro nanopico feto aptoyato, ¿de acuerdo? Bien. Es menos 6, ¿ya? Y miligramos es menos 3 a la menos 3. Pero, entonces tienes que transformar. Pero, en conclusión, ¿quién es más potente? Transforma usted, transforma. ¿Quién es más potente? Fentanilo, ¿no? Aquí está el equivalente. Entonces, cuando nosotros traslapamos de fentanilo a morfina, tratamos de cumplir esta equivalencia. ¿Ya? Es equivalencia y lo que recibía en fentanilo, digamos 50 microgramos, le damos en morfina. ¿Para que no haga qué cosa? Abstinencia o delirio. Y luego vamos bajando poco a poco. ¿Ya? ¿Cuántas veces será? 0.1 por 100, o sea, 100 veces más potente que la morfina, ¿no? El que conoce, el que piensa que la morfina es fuerte, no conoce el fentanilo, ¿no? ¿Ya qué más? Otra, en otros países, en Colombia, en Argentina, bastante usan la hidromorfina, ¿no? Hidromorfina, 1.5 miligramos equivale a 1.5, ¿no? 1.5 miligramos, ¿no? Es equivalencia a 0.1 de fentanilo. Entonces, en otros países usan bastante hidromorfina también. Ahora, para recetar estos medicamentos opioides se necesita un recetario especial, no es así nomás, ¿no? A menos que sea una botica, pues, de poca confianza, ¿no? Te tienen que dar con un recetario especial, todo lo que es codeína, morfina, hidromorfina, buprenorfina, fentanilo, oxicodona, necesitas recetario especial, ¿ya? Ahí están las equivalencias, miren. No, codeína, 60 miligramos de codeína equivalen a ¿cuánto?
10 de morfina. Pero, ¿por qué harías esa equivalencia? Salvo no tengas disposición, ¿cierto? Porque la codeína es más antitusígeno, pero también se puede usar como analgésico, ¿no? Listo. Ahí está el índice de acción, por ejemplo, miren ahí está el tramadol. ¿A los cuántos minutos inicia? 15 hasta 30 minutos. No es tan rápido, ¿eh? No es tan rápido. Más rápido es el metamizolcito, ¿no? Tramadol un poco demora, y el efecto colateral, el más frecuente del tramadol, es náuseas y vómitos. Náuseas y vómitos, ¿no? Náuseas y vómitos. Siempre náuseas y vómitos. Entonces, para contrarrestar el efecto de las náuseas y vómitos del tramadol, generalmente una ampolla de tramadol lo diluyen en 100 de cloruro y lo pasan en 30 minutos hasta una hora. Lo otro, para disminuir las náuseas y vómitos del tramadol, aparte de diluirlo en 100 y pasarlo lento, puedes darle por vía subcutánea. Pones subcutáneo y se libera poco a poco. Entonces, y no tiene muchas molestias como cuando pasa rápido, ¿no? Entonces, lo malo es que producen náuseas y vómitos, sí, bastante frecuente el tramadol, ¿ya? Ahí está, miren, la morfina, ¿cuánto tienes que esperar? 15 minutos, ¿ya? ¿Dónde está el minuto? Miren los receptores, miren, ¿cuál es el receptor más implicado? A ver, escuchen. ¿Cuál es el receptor? Mu, delta y K, ahí está. Entonces, miren, ¿cuál es el receptor más implicado? El mu, ¿no? Miren, la mayoría de los unos más que otros, ¿ya? Por eso es su efecto analgésico y por eso también son sus efectos colaterales, sedación, depresión respiratoria, disforia, etc. ¿Ya? Ahí está, el fentanilo produce ¿qué cosa? Tórax riñoso, sobre todo con la administración rápida, no se olviden, ¿ah? Tórax riñoso. 2 veces he visto, 2 veces. Justo en la pandemia también. Ustedes saben que en la pandemia también ha habido, pues, han entrado a trabajar, pues, los que querían trabajar. Fentanilo, pone fentanilo. Tórax riñoso. No, tráqueos, traqueostomía tenías que hacer, es todo un problema. Miren, efectos adversos con uso intensivo, ¿no? Está relacionado a la UCI, depresión respiratoria, prurito, urticaria, estreñimiento, retención urinaria, ¿ya? Delirio, hay delirio hiperactivo, ese delirio que se mueve, el delirio hiperactivo, y hay otro delirio hipoactivo. El hipoactivo es el que pasa desapercibido porque no se mueve el paciente, ¿no? ¿Cuál es lo que más molesta? ¿El delirio hiperactivo o el hipoactivo? El hiperactivo es el que más impacto tiene. En cambio, el hipoactivo pues, pasa desapercibido, bien difícil de diagnosticar. Un poco de sedación, no es su efecto principal, chicos, la sedación, más es el efecto analgésico, pero sí lo usan como sedante, sobre todo en procedimientos menores de anestesiología. Tiene un efecto sedante, un poquito de sedación, ¿ya? Miocarditis puede producir hasta convulsiones en casos de reacciones alérgicas, hasta miocarditis. Miren, efectos adversos frecuentes, infrecuentes, ¿no? Miren, incluso dicen infrecuente, depresión respiratoria, infrecuente y dependencia, pero produce. Como el uso crónico, ¿no? Frecuentes, miren, agudos, náuseas, somnolencia, inestabilidad, confusión, estreñimiento, náuseas y vómitos, ¿no? ¿Quiénes usarán de manera crónica, por ejemplo, opioides? Los pacientes oncológicos, ¿no? Por ejemplo, otros. ¿Ah? Oncológicos, sí. Otros son los oncológicos. Posoperados, la etapa aguda. Dolores neuropáticos, esos que tienen hernias discales, ¿no? Que no les pasa, ¿no? Y que no quieren que se les opere porque cuando ya toman la columna, pues es un poco incapacitante, entonces usan bastante opioides, ¿no? Bastante. He visto, ¿no? Bastantes personales usan opioides, ¿no? Ese hemos visto. Este es mira, eficacia máxima y tendencia a la adicción y consumo. Mira, tendencia a la adicción. ¿Quiénes tienen más adicción? Mira. Fentanilo. ¿Morfina dónde está? También, alta dependencia esta, ¿no? Codeína, miren, poco. La buprenorfina es un término medio, ¿ya? La buprenorfina es un término medio, ¿ya? Listo. Interacciones tienen muchas. ¿Qué interacciones tendrá? A ver,
Por ejemplo, una pastilla que produzca depresión respiratoria más opioide, mayor depresión respiratoria. Por ejemplo, estreñimiento. ¿Qué medicamentos producen estreñimiento? Por ejemplo, si produce estreñimiento, el opioide se produce estreñimiento, ¿el efecto de qué medicamento lo baja? De los laxantes, de los procinéticos. ¿Ya? Si produce un poco de somnolencia, sedación, ¿con qué otros medicamentos que no se podría dar? O hay que tener cuidado. Con las benzodiazepinas, por ejemplo, con los antidepresivos, con los anticonvulsivantes. Pues tiene bastantes interacciones farmacológicas. Pero no es tanto como lo mencionan, sino hay que tener cuidado además, ¿no? Por ejemplo, si tienes un paciente que va a manejar, no le vas a dar clorofenamina, ¿no es cierto? El gas puede producir sueño, ¿no? Se puede dormir, etc. ¿Ya? Ahí está, interacciones, es más de lo mismo, ¿ya? Es más de, miren, ahí está, miren. Ahí está, ¿se acuerdan que la vía que producía la inhibición de la transmisión dolorosa a nivel del asta, de la médula espinal? Miren, por ejemplo, hemos hecho gabapentina. ¿Qué cosa era la gabapentina? Un anticonvulsivante. Recuerden que era con G, gabapentina, que estaba relacionado incluso a los doctores GABA, que al final no estaban, que no actuaban a ese nivel, y se quedó con ese nombre, hemos dicho, ¿no es cierto? La motrigina, miren, carbamazepina. Alguna vez en las migrañas se usa carbamazepina, ¿no? Se usa, y eso que es un anticonvulsivante. ¿Ya? Entonces miren, hay metadona, gabapentina, que es una anticonvulsivante que suena como analgesia. ¿Ya? Ahí está tolerancia y taquifilaxia. Hay quienes saben inglés. Ahí está la diferencia entre tolerancia y taquifilaxia. ¿Qué dice? También hay cuando son crónicos agudo. La taquifilaxia, digamos, es un periodo más agudo. Por ejemplo, por eso en la UCI usábamos un diagnóstico taquifilaxia a tal medida. En ese momento, desde luego no hace taquifilaxia, porque ya sacas el medicamento, ¿cierto? Cambio de tolerancia es más tiempo, con T, más tiempo. ¿Ya? Más tolerancia. ¿Qué más? Tienen o sea, a nivel de receptores tienen una diferencia, o sea, la taquifilaxia es, es resistencia prácticamente al medicamento, en ese momento, es resistente, ¿no? Taquifilaxia de midazolam, ¿ya? Listo, a ver, mira, principales usos analgésico, ¿no? ¿Analgésico quién es? Morfina, buprenorfina, fentanilo. Antitussígeno, codeína. Antidiarreico, mire, loperamida. Es un antidiarreico de tipo opioide. ¿Ya? Ya, a ver, ¿qué producen los opioides a nivel de tracto gastrointestinal? Si hay diarrea, ¿qué voy a dar? Voy a dar un fármaco que me disminuya la motilidad, en este caso un opioide. ¿Qué opioide se usa para disminuir la motilidad intestinal a través de los receptores mu? Loperamida. ¿Ya? Loperamida no se usa en niños, en adultos sí. Loperamida, la dosis es hasta 50 mililitros. ¿Ya? También es muy frecuente las diarreas. ¿Han oído de la disbacteriosis? ¿Por antibióticos? Por ejemplo, el cliché de emergencia es, en general, septria más clínica. Septria más clínica, todo paciente. En cliché de luces van a ver vancomazmero, porque ya son infecciones resistentes. Y cuando usamos vancomazmero, te llevas no solamente la bacteria de la que está infectada, sino te llevas toda la bacteria, la flora intestinal, y produces una disbacteriosis, una diarrea por antibiótico. Ahí usamos bastante, un poquito de loperamida. No se debe usar, las guías dicen que no se debería usar antidiarreico porque aumenta la translocación bacteriana. Así dicen las guías clínicas. Pero usamos un poco para controlar la diarrea porque a veces se viene mucho. Entonces, loperamida. Aprovechamos el efecto del receptor mu a nivel de tracto gastrointestinal.
Entonces, les menciono también, si pongo un ejemplo de un antidiarreico opioide, ya lo operan. ¿Ya? Listo. Ahí están los receptores, miren, todos los que hemos visto. Ahí está la naloxona y naltrexona. ¿Qué son? Antídotos Son antagonistas de los receptores de los opioides. ¿ya? Para que aumentes el periodo, puedes mucho. Por ejemplo, Fibra, pero no creo. por ejemplo, ya. Si tu paciente está estreñido, ya está hospitalizado, está en casa, ¿cómo es? También. Está hospitalizado. Le puedes dar muchas cosas. Por ejemplo, le puedes dar cicatril, que estimula el paso de agua al intraluminal. Ese es uno. Le puedes dar fármacos que estimulen el peristaltismo intestinal. ¿Qué fármaco? Metoclopramida. Le puedes dar laxantes, lácteos. Le puedes dar incluso polietilenglicol, que es una sustancia hiperosmolar que va a jalar agua al intraluminal. Se va a venir en este. Y me he hecho recordar, ¿verdad? En Galicia había un paciente que estaba con estreñimiento, ya no hacía como 7 días que no hacía. Y justo me toca el turno y la licenciada estaba que me molestaba cada rato, que no hace, y no hace. A veces son un poquito hasta psicóticas. No hace, doctor, no hace 7 días que lo hemos puesto. Enema también puedes poner, enema de, microenema de, enemas de no olvidé el nombre. Y a un enema intermolecular también puedes poner, que es hiperosmolar. ¿Qué le hemos puesto? Le hemos puesto polietilenglicol, 2 frascos en 1 litro, pasarlo en 1 hora. Le hemos puesto lactulosa, le hemos puesto metoclopramida cada 6 horas. Le hemos puesto Evapol, 2 amores cada 6 horas. Cada 6 horas. Y realmente al día siguiente, porque tenía una suboclusión intestinal, o sea, esa impactación fecal que tiene, y no se podía resolver. Entonces, lo que hay que hacer en ese caso, cuando vean ese caso, hay que optimizar la terapia médica, ¿no? Entonces, al día siguiente, ya también se lo externo, ¿no? ¿Para qué me dicen? Entonces, se ha venido, ¿no? Pero eso y un mensaje de eso, siempre hay que optimizar la terapia. Por ejemplo, si hay asma, hay que optimizar la terapia. O sea, bronquidilatadores, anticolinéricos, N-acetilcisteína, inhibidor de leucotrienos, corticoides, ¿no? O sea, hay que optimizar la terapia, ¿no? Ya, listo. La naloxona y la naltrexona son antagonistas, por eso es el antídoto del fentanilo, ¿ya? Ahí están los antagonistas, ya está. Sobredosis de opioides. Sobredosis de igual, naloxona o naltrexona. ¿Ya? Pero no es que vas a destruir al opioide, simplemente vas a inhibir su receptor, porque el efecto de la unión del opioide al receptor ya se ha dado, ¿no? Ya se ha dado. No es más de lo mismo. Es más de lo mismo. ¿Ya? La dosis del tramadol, por ejemplo, tienen que saber. Ya, generalmente se da el tramadol 100 miligramos cada 6 o cada 8. Bien venoso. Generalmente, de preferencia, hay que diluir el tramadol en cloruro de 100 para que no tenga náuseas y vómitos. ¿Ya? Lentito nomás. Fentanilo viene ampollas de 50 microgramos por mililitro por 10 mililitros. O sea, viene de 500 microgramos. En miligramos, ¿cuánto sería? Facilito, ¿no? 500 microgramos es 10 a la menos 6. Y si es miligramos, es a la menos entre 1000. 0.5 miligramos equivalen a 500 miligramos, ¿no? Que es 0.5 miligramos. Codeína, ¿ya? Es más o menos se usa de 30 a 60 miligramos cada 8 horas, cada 6 horas, ¿ya? Bastante. En oncología, para un dolor oncológico. ¿Ya? Listo. Ahí nos quedamos, ¿ya?